Cuéntame algo de México. Uy, nieto, hay tanto que no sé dónde empezar. ¿Qué tal si iniciamos con... Para empezar, el abuelo le habló sobre la batalla de Puebla, que fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorences, durante la segunda intervención francesa en México. Esta batalla mostró el orgullo mexicano al no rendirse frente al gran enemigo, la valentía de nuestros soldados al estar dispuestos a dar la vida por el país, al amor que nos tenemos entre nosotros al pelear por nuestras familias, la capacidad que tenemos para unirnos en los momentos difíciles y lograr bastante aunque tengamos muy poquito, y nuestra vasta inteligencia al vencer a uno de los países más estratégicos y poderosos del mundo. El periodo llamado Porfiriato son los 30 años en el que estuvo en el poder Porfirio Díaz. A pesar de que mucha gente describe esta época como tiempos oscuros y de miedo, en realidad fue la época en la que México tuvo más avances tecnológicos y demográficos, como lo fue la implementación del ferrocarril o la creación de las redes sociales. También, México alcanzó una estabilidad política, aunque los niveles de desempleo aumentaron en gran medida a causa de las máquinas y se amplificaron las brechas entre la parte rural y la parte urbana mexicana. Y también debido al porfiriato, o al final de este, hubo mucho caos en el pueblo en torno al ámbito político, ya que no había un gobernante fijo, hecho que hizo que los mexicanos se dieran cuenta de que gobernar no es tan fácil como parece y comenzaron a confiar más en el gobierno, cosa que fue aprovechada por el mismo tiempo después. Después, el abuelo le contó sobre la expropiación petrolera en México, que fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizada en el año de 1938. Como resultado de ejecución de la Ley de Expropiación del año 1936 y del artículo 27 de la Constitución mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. En este momento histórico se protegió uno de los recursos naturales más importantes de México, que es el petróleo. En México hay muchos recursos naturales, pero los más importantes, además del petróleo, son la plata, el gas natural, el carbón y el cobre. Unidos en México, también llamada Guerra México-Estadounidense, estalló debido a la independencia de Texas. Fue un suceso ocasionado por la doctrina Monroe, que era un pensamiento que establecía que Estados Unidos era el mejor país y tenían que establecer su supuesta suprema cultura alrededor de toda América. Entonces el presidente Santana, debido a la constante presión del ejército estadounidense, decidió vender más de 2.100.000 kilómetros cuadrados del norte de México como parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo, tratado que fue escrito enteramente por Estados Unidos. En ese momento México terminó teniendo menos del 50% de su interior territorio, quedándose aproximadamente con 2 millones de kilómetros cuadrados. También, nuestra frontera quedó limitada por el río Bravo y actualmente la zona económica exclusiva es marcada por el archipiélago de Revillagigedo y las islas del Caribe, que son las islas más importantes de México. Y la frontera con Guatemala se llama frontera Corozal y es entre México y la ciudad de Bethel. El Tratado de Libre Comercio, creado en 1994 o hace 26 años, consiste en un acuerdo comercial entre tres de los países más importantes del mundo, y estamos hablando de México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado consiste en eliminar, abaratar o rebajar todos los aranceles entre las tres partes. Un ejemplo sería, si Estados Unidos cobra 100 pesos por un arancel, a México le cobraría 20 o inclusive podría llegar a no cobrarle. Este acuerdo ha sido de gran ayuda para el desarrollo de los tres países, y a pesar de sus constantes quejas, Estados Unidos actualmente es el país más beneficiado. Y gracias a este acuerdo, que por cierto sigue completamente las reglas de la OMC, más de 2 millones de empleos han sido creados para los tres países y obviamente, junto con varios factores, han ayudado a levantar fuertemente la economía de los mismos. Y es increíble lo mucho que ha cambiado nuestra generación con la de ustedes, ¿no crees? Digo, no éramos tantos. Oí que ahora somos como 120 millones, de los cuales al menos la mitad son mujeres y hombres como 58. No manches, no, ahorita todo está poblado. Ahorita a cualquier parte y hay alguna persona. Inclusive leí en el periódico que hay 64 personas en cada kilómetro cuadrado. Eso es como 64 veces más que en mis tiempos, no. Y lo peor es que yo ya llegué hasta donde podía llegar. A mis 77 años, que es lo que un mexicano vive. Estoy asustado, Pablo. Estoy asustado.